Ahí está. Ahí está. Gloria al Señor. Todos leámoslo una sola vez. Otra vez, por favor. Otra vez. Si fueren destruidos los fundamentos que haya ser justo. Una vez más leamos. Si fueren destruidos los fundamentos que haya ser justo. Gloria al Señor. Estén cómodos. Bueno, hemos venido tratando acerca de los fundamentos. Hemos hablado de los principios, hemos hablado de valores, hemos hablado de costumbres, prácticas. Gloria al nombre del Señor Jesús. Y yo quiero decir, hermano, que los fundamentos en nuestra vida cristiana son lo que dice de nosotros que somos. Amén, hermano. Todo cristiano, toda cristiana debe ser una persona de principios y de fundamentos. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hoy, hace 8 días, estuvimos hablando acerca de que hay personas que actúan no de acuerdo a sus principios, sino que actúan de acuerdo a las tradiciones. Amén. Otros actúan de acuerdo a la cultura. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y mucha gente se comporta, vive y actúa de acuerdo a estos dos términos. La semana pasada, a nivel mundial, se llevaba a cabo la Semana Santa, según lo que ellos dicen. Y podíamos ver como cuánta gente modificó su comportamiento la semana pasada acorde a su tradición. Y la gente actuó de acuerdo a la tradición. No comió carne, salió el jueves a sudar la gota por allá de un cerro, fue a pagar una manda, etcétera, etcétera. Visitó un centro religioso, no tomó, no se embriagó. En otras palabras, optaron por vivir durante unos días con un comportamiento acartonado, o más bien un comportamiento modulado, un comportamiento regido por la tradición. Hay otros que actúan, viven y se comportan de acuerdo a la cultura. Y eso lo vimos la semana pasada. Alabanzas al Señor. Amén. Así que la gran pregunta es: ¿cómo actúo yo? ¿Cómo vivo yo? Y cuando hablamos del plano cristiano y espiritual, nosotros ni actuamos ni vivimos por la cultura, ni actuamos ni vivimos por la tradición. Nosotros, nuestra vida está regida por los principios de la palabra, por los fundamentos de la palabra. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Qué bueno cuando se actúa por principios, cuando se actúa por valores. Gloria al Señor. Y también estuvimos diciendo que el Evangelio es multicultural, pero también es intercultural y también es contracultural. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Y cuando algo riñe con nuestros principios, hasta ahí llegamos. Yo digo amén a eso. Cuando alguien riñe cuando algo riñe contra mis principios, hasta ahí llego yo. Puede ser mi mejor amigo, puede ser mi mejor familiar,
Llámese abuelo, abuela, tío, como quiera llamarse. Pero si lo que Él me propone, lo que Él me dice que haga o me comporte, riñe contra mis fundamentos, hasta ahí llego. No sé si usted también llega a ser. O tú eres de aquellos que te comportas de manera almidonada en otra parte cuando te vas para donde un familiar. Porque hay gente, hermano, que cuando están aquí son unos, pero cuando se van para el pueblito, para la vereda, para el lugar de donde son, y posiblemente allá nadie se entera que usted aquí es cristiano, hasta se deja arrastrar por actitudes y comportamientos que no son. Pero hay poder en eso. Amén, amén. Amén. Como la muchacha que se convirtió en la ciudad y en las vacaciones se iba para su pueblito, y en su pueblito le daba pena y vergüenza decir que era cristiano y convertido. Y precisamente en las vacaciones, cuando iba a su pueblito, se pegaba la parrandeada porque llegaba en época de las fiestas patronales del pueblo. Y entonces, para no ser blanco o objeto de las críticas de su familia, entonces también participaba. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Pero aquí nosotros debemos actuar es por principios. Por fundamentos. Gloria al Señor. Ahora, si tú eres de aquellos que veas para de un familiar y todas esas familiares donde tú vas a estar son inconversos, no conocen de Dios, tienen un estilo de vida acorde al mundo, yo te invitaría y te diría, ¿a qué te vas a meter allá? Amén. Con eso no estoy diciendo que debes cortar con los lazos familiares. Pero si vas a pasar una semana o unos días, más que aburrido o aburrida, porque en tu familia nadie teme a Dios, y vas a estar en una casa donde se escucha todo tipo de música, y vas a ir a un lugar donde el vocabulario de los que allí están no es el vocabulario cristiano, ¿para qué te metes allá? ¿Para qué te vas para allá? Si vas de visita, pero ojalá de entrada por salir de allá. Pero ese no es el ambiente tuyo. Amén. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesús. Bendito sea el Señor. Pero hay que hacerlo. Amén. Alabanzas a Dios. Entonces, cuando algo riñe con mis principios, hasta ahí llegamos. Amén. Porque somos personas de principios. Denle ese aplauso al Señor. Vamos a mirar una diapositiva que he preparado para esta hora y la he titulado El iceberg de los principios. Amén. Y eso resume lo que he venido diciendo estos jueves. Gloria al nombre del Señor. La imagen que ustedes tienen ahí es la de un iceberg. Bueno, ¿qué es un iceberg? Un iceberg es una gran masa de hielo flotante que en un momento se desprende de un glaciar o de una plataforma continental cuya parte superior sobresale de la superficie del mar.
Amén. En otra palabra, es un témpano de hielo. Amén. Una gran mole de hielo flotante. Y lo que hemos hablado estos jueves, quiero visualizarlo a través de esta diapositiva. Y como estamos hablando de los principios nuestros, los principios, los fundamentos de la iglesia. Bueno, todos sabemos que debajo de la superficie del agua es más grande la masa de hielo que la que se asoma Amén. por encima de la superficie. Amén. Amén. En otras palabras, cuando se visualiza un iceberg, lo que se ve es la parte que sobresale. Es la parte que todo el mundo ve. En otras palabras, es la vida de cada uno. Pero como estamos hablando del contexto de la iglesia, amén. Y como hemos dicho que al iceberg solamente se le ve la punta, es interesante que en el cristiano la parte más grande que está debajo, la que no se ve, que son los valores, que son los principios, que son los fundamentos, eso que el mundo no ve en mí de manera superficial, porque es algo interno que yo tengo, amén, hermano, que son mis fundamentos. Esa parte es grande, es voluminosa, significando que nuestra vida es una vida que tiene un fundamento tan grande, tan voluminoso y tan sólido, que nuestra vida no se mueve así por decir como el mundo quiere moverlo. No, Señor. No somos cañas movidas por el viento. Amén, amén. No somos, como dice el himno de aquel desascano, no quiero ser como las hojas que lleva el viento. Amén. Son llevadas de un lado a otro y su fin es el fuego. La gente, el ser humano, el cristiano que tiene principios, tiene unas bases sólidas. Amén. Digamos amén a eso, hermano. Porque debemos tener unas bases sólidas, Amén. unas convicciones fuertes, una fe inamovible, hermano. Por eso la base de ese iceberg es más grande que la punta que puede asomar o visualizarse en la superficie. Gloria al nombre del Señor. Amén. Así que dentro de esa base, esos principios y esos valores, porque hermano, nosotros somos gente que valoramos, que tenemos principios. Los principios pueden ser como el amor. El amor es un principio. La vida es un principio. La libertad, la justicia, la paz, la equidad, la armonía son principios. Gloria al nombre del Señor. Y hay algo interesante, que los principios y los valores están ligados a nuestra conciencia. Amén. Por eso cuando alguien quiere obligarlo a usted a actuar en contra de su conciencia, dígale no, hasta aquí llega. ¿Pero por qué? No, es que riñe contra mis principios. Amén. Y hay gente que quiere a usted hasta modificarle el comportamiento, Señor. modificarle hasta la manera de vestir, Amén, amén. Así es. modificarle las actitudes. Y hay gente que se masifica. Hoy había un paro nacional y hoy la gente estaba masificada. Amén.
Y entonces el que no lo meten ahí, no, hay que salir a la marcha. Y de pronto ese empleado o ese profesor no tiene de pronto esa intención de salir, no, pero es que hay que respaldar y lo obligan a masificarse. Y un pueblo unido jamás será vencido. Arriba, 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 abajo, abajo, abajo. Y no estuve en eso. Gloria al nombre del Señor. Pero nos quieren a veces hacer actuar en contra de nuestros principios. Amén. ¿Cuántas esposas? Y mírenme, hermanas, mírenme de frente, por favor. ¿Cuántas damas en la iglesia a veces tienen un esposo machista? O hasta un esposo que ni viene a la iglesia, es inconverso y tiene actitudes como las de un impío normal y quiere hacerla actuar y vivir en contra de tus principios. Amén. Amén. Te recuerdo, hermana, si ese hombre con el que usted ha consentido vivir le obliga a actuar en un momento determinado en contra de sus principios, pare ahí. Le dio miedo, vean. Amén. Le dio miedo. Nada de nervios, hermano. Pare ahí. Porque aquí primero es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí sí dice amén. Ahí sí dice amén. Y claro, dígame con libertad y dale ese aplauso al Señor. Aleluya. Y no es que te esté enseñando a ser rebelde ni revolucionaria. Porque aquí no enseñamos rebeldía ni revolución. Lo que aquí decimos es que en Cristo todos somos iguales. Ya no hay judío ni griego, ni bárbaro ni visita, ni hombre ni mujer, sino que en Cristo todos somos uno. Amén. Bendito sea el Señor. Gloria a Dios. Así que cuando tus fundamentos y tus principios en un momento dado de la vida se vean anulados, voltea por tus principios. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amén. A mí en la vida sí que me encanta la gente de principios. Aleluya. Mi hermano, de verdad, para mí es justo cruzarme en la vida con gente de principios. Amén. Gente que la tiene clara, dicen por ahí. Porque es que hay gente, como dicen por ahí, ni es agua ni es pescado. Pero qué lindo encontrarse uno con gente de principios, parados en la roca. Amén. Mira, eso es bonito, hermano. Eso es bonito. Gente que no está negociando la salvación por cualquier bobada o bagatela del mundo. Gente que no está patinando en la vida cristiana por cualquier cosa que le dijeron o le hicieron. No, es gente firme. Alabanzas al Señor. Y dije, los principios están ligados a la conciencia de cada uno. Jamás usted, aquí ni en cualquier parte del planeta, debería ser obligado a actuar
hablar en contra de su conciencia. Y cuando la gente lo vea a usted así, algunos dirán, es que ahora la prohíben. No, es que yo tengo mis principios. Y hable con libertad. No se arrugue, no se achicopale. No se ponga a decir, espere, le pregunto al pastor. Como si el pastor fuera aquí el que le dictaminara si usted da el paso o no da el paso. No, si usted de principio usted sabe qué es lo que tiene que hacer, hermano. Porque si usted le dice a esa persona, espere que le pregunte al pastor, le mire cómo los tienen de manipulados. Amén. Mire cómo los tienen de manipulados. Es lo que el pastor diga. Y usted mismo está dando pie para que hablen mal de la iglesia y del evangelio. Gloria al nombre del Señor. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al nombre de Dios. Así que la parte más grande, más sólida en la iglesia y en la vida de cada cristiano están los principios y los valores. Amén. Pero ya en la superficie, en la vida nuestra tenemos reglas. Amén. Y también tenemos prácticas. Amén. Alabanzas al Señor. Amén. Hermano, y la regla es la expresión más simple de un principio. Encima de la regla está la práctica. ¿Saben que las reglas son necesarias? Amén. Amén, hermano. ¿Usted se imaginaría un mundo sin reglas? Esto sería un manicomio, hermano. Amén, hermano. Entonces son necesarias, son valiosas, son importantes. Y en la medida que se pongan en el lugar que pertenece, son importantes las reglas. Gloria al Señor Jesús. Amén. Por ejemplo, usted tiene unas reglas en su casa que de pronto no se parecen a las reglas que yo tengo en la mía. Ni las reglas que yo tengo en la mía las puedo imponer en las de tu casa. Y las que tú tienes en tu casa no me las puedes imponer a mí en la casa mía. Amén. Porque cada casa tiene sus reglas y son necesarias. Amén. Imagínense un padre o una pareja criando un niño sin reglas en la casa. ¿Usted se imagina en un hogar unos padres criando unos niños sin reglas? Hermano, la palabra casa o hogar le queda grande a esa pareja. Amén. Y yo le pregunto, ¿a cuántos nos criaron con reglas y normas en la casa? ¿Nos volvió tarados eso? Nunca. ¿Nos hizo bobos? No. ¿O le damos gracias a Dios porque nos criaron con reglas? Es muy incómodo cuando uno va a una casa y a un niño no tiene unas reglas mínimas de comportamiento, aún frente a una visita, si sea el pastor o cualquiera, hermano. Para uno que fue criado de pronto en un mundo con normas y reglas, y ver que hoy en día la falsa filosofía Amén. que se han comido hasta padres pentecostales, de que al niño no se le puede decir nada, porque eso es afectarle el libre desarrollo de su personalidad y bla, 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 bla y bla. Siga creyendo eso. Siga creyendo eso. Pero las reglas son necesarias. Amén. Alabanzas al nombre de Jesús. Alabanzas al nombre de Jesús. Amén. Las reglas pueden ser simples, sencillas. Por ejemplo, en mi casa jamás nos permitían
que saltáramos en la cama. Porque nos enseñaron que la cama era un lugar de ¿qué? De respeto, de descanso. Y uno nunca saltaba en la cama. Pero ¿cuántas veces uno ve en las casas, Dios mío, esa cama? Perdóneme, voy a usar una frase un poco ordinaria. Parece una mascada de tabaco. Un lugar que debe estar pulcro y bien presentado. Y el niño allá como con pie de trapichero, salte y brincan las poltronas y brincan los muebles y brincan de un lado para el otro. Y dice, con razón que esta gente no te aguanta nada. Todo dañan, todo lo destrozan, todo lo acaban. Hay un silencio sepulcral. Pero no le enseñaron normas y reglas. Hay que cuidar las paredes. Amén. Porque nos enseñaban y nos hacían hasta hacer planes en la escuela. La pared y la muralla son del canalla. Y por eso es que algunos casi que ni les arriendan a veces. Porque cuando entregan la casa que les arrendaron, puros grafitis. Pero no hay un padre o una madre que le enseñe unas reglas, unas normas. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria al nombre de Jesús. La regla es importante. La regla nos controla. La regla nos limita. No nos parece, pero nos conviene. Mañana día sin carro. Pues no me parece, pero hay que cumplir la regla. Mañana día sin parrillero. Vaya, traiga el niño a pie de la escuela. ¿Qué parece? ¿Qué puede hacer? Amén. No le parecerá, no le gustará, pero son reglas. Amén. Amén. Son necesarias. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y por último están las prácticas. Pero entre los principios y las prácticas, para nosotros los principios son más importantes que la misma práctica. Amén. Porque hay gente que le da es lo contrario, más importancia a la práctica que al mismo principio. Ahora miremos cómo ocurre en el mundo. Siguiente diapositiva. En el mundo ocurre al revés. La parte más gruesa, la parte más sólida, más grande, para el mundo son más importantes las prácticas, las tradiciones y las costumbres que los mismos principios. Amén. Amén. Por eso es que el mundo está como está. Por eso es que el mundo está al revés. Porque la gente le da bombo a la práctica, a la costumbre, a la tradición. Y entonces, la gente en el mundo parece que no es vida. Si no se celebra el festival, no sé qué. Si no se sigue el calendario de festividades de no sé qué. Y entonces la gente en el mundo tiene estos principios al revés. Le dan más importancia a las tradiciones,
a la cultura, a las prácticas. Pero cuando vemos las reglas, para ellos no son ni necesarias. Cuando vemos los valores, son gentes pobres en valores, porque ni los conocen, ni los saben, ni los viven, ni los practican. Y cuando hablamos de principios, peor. Ni tienen principios, porque no tienen ni escrúpulo, no tienen ni conciencia. Actúan como el adagio: ¿para dónde va Vicente? A la loma a traer aguardiente para venderle a la gente. La gente va para allá porque ve a otros que van para allá, pero no se tiene a pensar: ¿y por qué voy para allá también? La carretera del mundo, todo el mundo va para allá y no se detiene a pensar: ¿y por qué voy para allá? Gloria al nombre del Señor. No son de principios, no tienen bases sólidas, por eso actúan de una forma y de otra. Son camaleónicos. Un día son una cosa, otro día son otra. Un día tienen un tinte, otro día tienen otro color, etcétera, etcétera. Son un salpicón, una mezcolanza. Su vida es un sancocho o un de todito. Amén. Porque a todos le hachan, dicen por ahí. Pero qué bendición es ser de principios, hermano. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. ¿Sabe que eso es lo que se ha perdido en la humanidad, hermano? Eso es lo que se ha perdido en el mundo. Los fundamentos. Por eso el texto que hemos masticado estos jueves recalca: si los fundamentos fueran destruidos, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Para dónde cogemos? ¿Para dónde agarramos? Si los fundamentos fueran destruidos. Hoy ya no vivimos el tiempo que se vivió en antaño, cuando posiblemente las generaciones pasadas eran gente de principios y de más valores que lo que es hoy en día la generación del siglo XXI. Hoy a todo le ponemos huella. Hoy a todo le ponemos sello. Los documentos que hoy expedimos tienen que tener toda una serie de sellos, de tintas, toda una serie de marcas. Porque parece que entre más le ponemos a un papel, más creíble es. Pero preguntémosles a los de antaño, de hace 50 o 60 años, eso no existía. Amén. ¿Sabe? Esos viejitos de antaño eran gente de palabra. Amén. Y la palabra era suficiente. Amén. Pero eso se perdió. Amén. Señor. Esos de antaño decían: se la compro, le compro la vaca. Y se la compraba. Porque era gente de qué? De palabra. Tal día voy a llevarle el dinero. Y ese día le llevaban el dinero. Señor. Eso no es como hoy en día, que es un jueguito que casi que toca mandarle a la Interpol y la CIA para que le paguen. No, hermano, la gente era de palabra. Amén. Es más, negociaban una casa de palabra. Negociaban una finca de palabra. Amén. Señor. Hacían tratos comerciales de palabra. ¿Por qué? Porque eran gente de principio. Amén. Pero como ya se perdió eso, entonces toca que lleve el sello y el contrasello, autenticada y con tinta negra o tinta azul y testigos mínimo 2, y que el testigo tenga finca raíz y que tenga una nómina y
todo un poco de perendengues. Presente los ingresos. Porque como se perdieron los principios. Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Y decimos que somos evolucionados. Uy, cómo ha evolucionado este mundo, ¿no? Decimos, ¿cómo ha evolucionado? Y la gente se cree evolucionada, porque somos del siglo XXI y hemos evolucionado. No hemos evolucionado, hemos retrasado, nos hemos retrasado. Hemos perdido. Gloria al Señor Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Hoy, a medida que se pierden los principios, aumentan las reglas. Amén. Por eso hoy en día hay reglas para todo, hermano. Que la ley zanahoria, que no entiende ley María, que ley seca, ley, hermano, todo. Hermano, leyes para todo hay hoy en día hoy. Para todo hay leyes, pero porque se perdieron los principios. Y entre más los principios estén en vía de extinción, más reglas inventarán. Amén. Y entre más reglas inventen y más leyes sacan, entonces la gente dice, echa la ley, echa la trampa. Amén. Porque hasta bribones son. Ese es el mundo en el que usted y yo respiramos, en el que usted y yo vivimos. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Así que podemos mirar que la punta del iceberg es lo que la persona hace. Bendito sea el Señor. Amén. Hermano, somos cartas leídas de todos los hombres. Amén. Dice la Biblia. Que ve el mundo en mí, que ve el mundo en ti. La gente nos tiene con las cámaras día y noche mirando nuestro comportamiento, nuestra actitud, nuestra manera de vivir. Amén. Yo tengo una parte visible. Amén. Amén. Usted también la tiene. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando usted actúa irregularmente, yo actúo irregularmente, o usted actúa indebidamente, o yo actúo indebidamente, entonces tengo que revisar el principio. ¿Por qué estoy actuando así? ¿Por qué me porto así? Y entonces entiendo que si no soy de principios, pues me porto así, actúo así, y de malas, y el que le sirva así bien y el que no, y la gente justifica sus actitudes porque son así. Amén. Amén. Y si le sirve bien, y si no, pues píntela, a ver. Porque así es la gente que no tiene principios. Y écheme la policía y demándele y tráigame al que sea, que aquí nos matamos. Como no hay principios, la gente aquí. Pero si usted es de principios, usted ni siquiera se va a enfrascar con una persona en una discusión que no vale ni la pena. Amén. Usted no se va a bajar al nivel de él. Recuerde que usted está en un lugar y una posición de privilegio. Aleluya. Por cuanto has conocido mi nombre, yo también te pondré en un lugar muy alto. Amén. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Hermano, en el mundo secular las cosas no funcionan de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo. Póngase en pie. Amén. Gloria al Señor Jesús. Que Dios nos ayude, ¿cierto? Que Dios nos ayude. Qué lindo es ser gente de principios. Parados en la raya, hermano. En la línea de Dios. Amén. Yo quisiera esta noche hacer un llamado
aquí al altar. De alguien que quiera decirle al Señor, manténgame dentro de tus parámetros. Amén. Mantenga mi vida dentro de tus principios. Amén, amén. Porque es necesario primero obedecerte a ti. Amén. Obedecerte a ti. Gloria al Señor. Y cuando tú le obedeces primero a Dios, entonces Dios te va a exaltar. Gloria al Señor. Gloria al nombre de Jesús. Que te va de pronto a la vida, se te va a complicar por manifestar tus principios, no interesa, no pasa nada. No, que es que el hogar hasta se me puede acabar, no pasa nada. Aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Vamos a decirle al Señor, enséñame tu camino, Señor. Amén. Enséñame a andar por tus veredas. Soberano Dios.